Decía el escritor y político cubano José Martí que hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Esto fue a finales del siglo XIX y aún hoy en día hay muchísimas personas que tienen entre sus metas de vida algunas de estas tres acciones transformadoras. Precisamente escuchar esta frase por primera vez fue lo que transformó la vida de Anita Paniagua y lo que la motivó a escribir su libro Emprendecer. Desde ahí, todo cobró un nuevo sentido y su visibilidad explotó, no solo porque escribió un libro, sino porque encontró la manera de multiplicar lo que ya hacía en pequeños grupos con sus estudiantes de empresarismo y expandir su conocimiento a nuevos horizontes. Sobre esto y mucho más, hablamos con Anita Paniagua en este episodio de Hola Podcast. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola. Con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Entre 2011 y 2012, yo trabajaba como periodista para el periódico El Nuevo Día y era una de las reporteras de la sección Puerto Rico se reinventa, donde reseñábamos historias de personas que al perder su empleo, en esa época hubo muchas cesantías, escogían el camino del emprendimiento. Ser emprendedor era algo novedoso para mí, pero también para gran parte de la población puertorriqueña que había crecido con la idea de que la forma más segura para crecer económicamente era tener una carrera universitaria y buscar un empleo a 30 años o más, en muchas ocasiones. En ese momento se publicó Emprendecer, herramientas para reconocer y desarrollar a tu ser emprendedor, el libro que catapultó la carrera de Anita Paniagua en el mundo del emprendimiento y la publicación de libros de negocios, pero libros diferentes, y de eso vamos a hablar ahora. En ese momento yo no tuve la oportunidad de entrevistar a Anita. La asignación le tocó a otra compañera, pero sí me mantuve bien atenta a seguir lo que estaba haciendo. Anita no era una académica al uso, aunque llevaba años dando clases en la universidad, y su libro no era un texto pesado y aburrido, más bien era una guía práctica y amena que se volvió la brújula para muchos emprendedores que en ese momento daban sus primeros pasos en los negocios, alejados de las técnicas tradicionales de las escuelas y facultades de administración de empresas. Incluso ese libro hoy día se ha convertido en libro de texto para muchos de esos programas. Anita entonces se convirtió en pionera de un nuevo modelo de hacer negocios desde tus conocimientos. Se convirtió en pionera de usar un concepto nuevo para el público puertorriqueño de la primera década del siglo XXI, que era ser emprendedora. Se convirtió en pionera en promover un tipo de negocio basado en tus conocimientos y que tenía como punta de lanza publicar tu libro. Pero ese era solo el principio. Aquí te dejo la conversación que tuve con Anita para que te enteres del resto de esta historia. Saludos, Anita, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros en Hola Podcast en esta ocasión. ¿Cómo estás? Estoy súper feliz y contenta de estar aquí contigo para hablar un ratito de esas cosas sobre la visibilidad y todas esas cosas maravillosas que tú compartes con tu comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Precisamente para entrar de lleno, ¿verdad? Lo que es el tema de Hola Podcast, siempre empiezo las entrevistas, ¿verdad? Con las invitadas preguntándoles cuándo fue esa primera vez en la que te diste cuenta que necesitabas hacerte visible para lograr tus objetivos. Pues mira, sucedió por una necesidad de dar visibilidad no necesariamente a mí, sino a un programa que yo tuve por varios años en la Universidad de Puerto Rico, que fue el certificado para emprendedores de negocio. Y lo tuve que hacer porque yo te diría que fue por ahí por el 2009, o sea, hace bastante tiempo. Y en ese momento las redes estaban comenzando,
El programa que yo estaba lanzando era un programa novel. De hecho, la palabra emprendedores todavía no era muy conocida aquí en Puerto Rico. El programa tenía un costo que tal vez era un poquito más alto a la que las personas estaban acostumbradas. Así es que me di a la tarea de salir fuera a los medios a dar a conocer ese programa. Y lo hice con los medios tradicionales a través de televisión, a través de radio. Así que ese fue como que mi motivación para darle visibilidad a ese nuevo proyecto. Y en ese momento, ¿ya tú tenías experiencia haciéndote visible o participando en medios de comunicación o fue como ese primer encuentro para ti? Pues mira, en los medios de comunicación como tal, yo tenía un poquito de experiencia porque mi esposo y yo tuvimos tenemos todavía unas facilidades comerciales de audio. Y entonces la cuestión primero que mi background es en mercadeo, Okay. y pues estaba bien activa en lo que son las locuciones y nosotros hacíamos muchos anuncios. Así que en ese sentido, pues tenía algún tipo de conocimiento. Sí, que te Pero sentías primera cómoda. vez yo mi cara, ¿verdad? Como persona, como figura, yo te diría que fue ahí. ¿Y cómo te preparaste para esos primeros encuentros, para pues tener esa quizás elocuencia al momento de hablar, ser conciso, ¿verdad? Porque cuando vamos a los medios no tenemos mucho rato para hablar, sino que tenemos que decir todo lo más posible en el menor tiempo posible. Pues mira, si mal no recuerdo, yo creo que en esa ocasión yo tuve una coach, de hecho yo tuve una coach que me apoyó en términos de algunos tips para yo poder manejarlo. Te confieso que estaba súper nerviosa, y yo creo que ese es el reto, ¿no? Primero porque yo vengo de la academia y de dar seminarios y conferencias que son formatos largos, y en uno poder, en poco tiempo, poder dar un mensaje, pues, pues tuve que prepararme. Pero te tengo que confesar que las personas en los medios fueron muy buenas, muy dadivosos en apoyarme a que el mensaje saliera. Y pues como era algo realmente sencillo, porque era hablar, obviamente cuando tú vas a hablar de lo que tú sabes, Claro. en ese momento era un proyecto que estaba lanzando, era algo totalmente innovador. A los medios le pareció súper interesante precisamente el término de emprendedores de negocio. Y recuerdo que eso era como que siempre el gimmick. ¿Qué es eso de emprendedores de negocio? Claro. Así que como es algo que pues precisamente tenía y tengo el expertise, pues no fue tan difícil. Y obviamente pues los detalles del programa. Así que yo diría que sí hubo una preparación, pero muchas veces es cómo tú te sientas con el tema. A veces la gente Claro. se siente un poquito intimidado, pero cuando tú dices, no, espérate, yo soy la persona creadora de este proyecto, yo soy la persona que sé hablar del tema, eso nos puede ayudar a sentirnos un poquito más seguros. Y tú estabas en ese momento trayendo, como acabas de decir, un concepto que hoy día todo el mundo habla de él, pero en ese Exacto. momento era bastante novedoso, innovador. ¿Qué retos enfrentaste para dar a conocer algo que la gente decía, ¿de qué estás hablando? O sea, Sí. ¿de qué es eso? Pues mira, uno de los primeros retos que tuve, y no sé si esto yo lo he dicho anteriormente, pero yo presenté esa propuesta del certificado para emprendedores de negocio. ¿Y por qué le llama emprendedores? Porque realmente el concepto aquí en Puerto Rico que se hablaba mucho era de pequeños negocios o dueños de negocios, pero a nivel internacional y obviamente en Estados Unidos se habla del entrepreneur. Obviamente como estudiosa del tema, estaba buscando cuál era la manera, porque ese es el término correcto, ser un entrepreneur. ¿Cuál era el término en español? Entonces, de hecho, que todavía es la hora que como que no se sabe si es emprendedurismo, si es emprendimiento, si es emprendedor, ya se ha visto un poco mejor, porque la realidad es que el término viene del francés, de entreprendre, esa que no existía una palabra en español. Así que me gustaba buscar ese término como que más a lo que es un entrepreneur, y pues se utilizaba la palabra emprendedor. Y me tomó
4 años en que a mí me aprobaran la propuesta, porque Wow. precisamente uno de los argumentos que me decían era que nadie iba a entender lo que era eso. Ujú. Así que el reto que tenía era demostrarle precisamente a la institución que sí, que lo iban a entender, y no solo que lo iban a entender, sino que yo iba a tener un rol de educar Claro. para que eso se conociera. Interesantemente, recuerdo que lo primero que hicimos fue poner un pequeño anuncio en el periódico de un Ujú. cuarto de página sobre el programa. Y te digo, o sea, fue interesante porque fueron los medios. Recuerdo que fue Nildin Comas, que en paz descanse, ella tenía un Ujú. programa en ese tiempo, y ella fue la que se comunicó conmigo Ujú. porque le pareció interesante y novedoso. Así que a veces pensamos que cosas que no son tan familiares no Ujú. pudieran tener un impacto, y nos pudiéramos sorprender cuando lo sacamos allá afuera al mercado, que las personas entonces se interesan por, ¿verdad?, la curiosidad, y quieren saber más del asunto. Sí, y entonces eso te llevó a desarrollar muchas otras cosas y a moverte hacia ser tu, o sea, irte por tu cuenta, ¿verdad? Y ser tu propia jefa de un modo distinto, ¿verdad? Y a convertirte en esa emprendedora, ¿verdad? Que tú enseñabas a hacer. ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, bien interesante. El escalón, o yo te diría que el secreto, ¿verdad?, fue mi libro cuando me convertí en autora. Pero yo digo que la vida, yo vivo por, no sé, como que la vida me lleva, yo soy una persona que me dejo llevar por donde me lleva la vida, ¿verdad? Ujú. Aunque soy una persona muy estratégica, pero también soy una persona muy intuitiva. Claro. Entonces, interesantemente, aunque yo trabajaba como consultora de negocios y profesora en el área de empresarismo, en aquel momento pequeños negocios, Ujú. yo nunca pensé ser ni empresaria, ni emprendedora, ni menos autora. Ujú. Realmente el deseo vino por cómo yo me sentía en determinado momento. Y cuando digo cómo yo Ujú. me sentía en determinado momento, es que aunque me gustaba muchísimo lo que hacía, yo sentía que todo se quedaba como en cuatro paredes, ya sea o si estaba dando una consulta con el cliente que fuera, o si estaba dando una clase o una conferencia en ese grupo. En ese Ujú. tiempo, pues yo hacía mucho freelancing, que Ujú. obviamente me contrataban para dar muchas charlas, etcétera. Pero yo sentí la necesidad de impactar a más personas. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que yo desarrollé una metodología que fue Ujú. la que impartí en esa certificación, que luego pues tuvo el nombre del libro, porque eso vino mucho después. Pero me daba cuenta que esa información causaba unos cambios que yo entendía que debían estar más allá de la academia, más allá de tal vez un grupo en específico. Y ese deseo de impactar, aparte de que eh, cuando me convertí en madre, estaba buscando modelos de negocio que me permitieran tener más flexibilidad. Ujú. Entonces, yo soy una estudiante y una freak de los modelos de negocio, y comencé a investigar qué tipo de negocio pudiera yo tener, el cual pudiera hacer lo que estaba haciendo, pero pudiera estar desde mi casa, que de nuevo, eso era Claro. algo que tampoco era muy común. Ujú. Así que vi una oportunidad en los modelos del conocimiento, y muchos expertos que compartían sus temas, por ejemplo, un John Maxwell, que es un líder en Ujú. liderazgo, un Michael Hyatt, que en ese tiempo era un líder en autopublicación. Me daba cuenta que esos modelos de negocio comenzaban con un libro, porque Ujú. ese libro era el que le daba la credibilidad, y obviamente ese producto donde había un contacto más directo con la persona, porque era un libro, es un producto prácticamente económico, Ujú. pero detrás de eso había toda una plataforma, que Claro. realmente ahí era donde estaba el negocio, toda una Ujú. plataforma de cursos, de programas, de certificaciones. eh, y vi esa oportunidad también dentro del mercado de lo que es el ingreso recurrente, Ujú. de poder productizar, poder empacar ese conocimiento en productos y servicios que se puedan hacer una vez, y que se puedan llevar a través del tiempo y a través ¿verdad?, de las barreras geográficas. Claro, Así sí. que fue así, buscando ese tipo de negocio, que dije, bueno, pues un libro, ¿verdad?
aunque interesantemente eso es algo que tampoco estaba en mi cabeza. No estaba en tu bucket list. No estaba en mi bucket list, es interesante y puede que a mucha gente le sorprenda porque la realidad es que, y a nivel estadístico, hay hasta un estudio que hizo New York Times que le preguntó a las personas en Estados Unidos y el 97% dijeron que el sueño de ellos era escribir un libro. Wow. Sin embargo, en mi caso, nunca me pasó por la mente, pero la vida pues lleva a uno por distintos lugares y precisamente con una crisis que tuvimos en el negocio familiar, en el cual la industria de la publicidad pues cambió completamente, los presupuestos comenzaron a mermar, mi esposo se quedó sin trabajo, en ese tiempo pues yo estaba en la casa con los niños, dije bueno pues tengo que regresar al mundo laboral y recuerdo que comencé con una emisora de radio que ya no existe, que es Radio como ejecutiva de cuenta. Y fue bien, bien interesante porque allí conocí a Joaquín de Posada. Joaquín de Posada es un autor, ya no está con nosotros en este plano, lo considero mi mentor, pero un autor muy reconocido, speaker de TikTok, el de No te comas el marshmallow todavía, no sé si has escuchado sobre ese libro. Pues recuerdo que él tenía unas cápsulas en esa emisora y así conversando, como yo era la nueva ejecutiva, él era muy accesible, se sentó conmigo y no sé, en la conversación es la primera persona que me dice, yo no sé si tú sabes, pero todo el mundo debe de sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo le dije, bueno, yo tengo hijos y sembrar árboles, pues no sé si pueda contar con eso, pero escribir un libro nunca me había llegado, ¿verdad?, a la mente. Él me regaló su libro, hablamos muchísimo. Y precisamente en ese momento en el que pues regresaba al mundo laboral, estábamos pasando por esa situación, pero a la misma vez yo estaba también entrando al mundo de los 40, o sea, estaban pasando demasiadas cosas en mi vida. Claro. Y buscando pues ese próximo nivel, como que eso se me quedó en la cabeza. Y no sé, fue como una epifanía que de momento dije, bueno, pues por aquí es que tengo que escribir un libro para poder incursionar en este modelo de negocio y así es que nace mi metodología Emprendecer, que básicamente era mi certificación de negocios, pero entonces lo empaqué en una marca, lo empaqué en una metodología y ya que tenías el curso, ¿verdad? El programa que ya tú habías estado haciendo, ¿te fue fácil convertirlo en un libro, pasar todo ese conocimiento, ¿verdad?, a otro modo de comunicarlo? Pues mira, sí y no. Okay. Escribirlo fue fácil porque la primera fase, y qué bueno que me hace esa pregunta, la primera fase fue literalmente yo poner mi currículo en un libro. Cuando yo terminé ese primer draft, yo dije, pero qué aburrido está esto. O sea, porque yo quería hacer un libro que no fuera un libro académico. Yo quería hacer un libro que fuera bien práctico, que fuera divertido y que a la misma vez pues lo pudiera leer cualquier persona que no necesariamente fuera del mundo de los negocios. Claro. Y que precisamente muchos términos que las personas pues los espantan, como lo que es la contabilidad, las finanzas y todas estas cosas estratégicas, gerenciales, pues buscar la manera en que fuera más divertido. Así es que fue interesante porque después que ya yo tenía todo, yo misma dije, esto no es lo que yo quiero. Comencé a buscar inspiración en distintos libros que precisamente no eran necesariamente libros de negocio. Y esto es interesante. Me acuerdo que uno de los libros que vi fue un libro espiritual que se llama El poder de la Cábala. Lo que me gustaba de este libro era que las letras eran como que era todo tan minimalista. Eran espacios blancos. O sea, el mismo libro te daba esa sensación de paz. Así que ese estilo, y aparte de que era muy conversacional, como que podía escuchar al autor hablándome. Más allá de demostrar que pues tengo X, Y estrategia y que hagas X o Y ejercicio. Así era más cercano.
Eso me gustó. Otro libro que miré fue los famosos dummies, los Ajá. dummies para hacer negocio. De ese Ujú, libro me gustó que ellos usan muchos iconos como ujú, para que sea más fácil conseguir los distintos temas en el libro. Y un libro de John Maxwell que es, ahora se me fue, el poder, creo que es El poder de la hora, ujú, Today Matter, no sé cómo es la traducción ujú. en español. Sí, yo creo que es el poder de la hora. Ujú. Ajá. Me encantó de ese libro que en cada uno de los capítulos terminaba con un ejercicio y yo me acuerdo que yo acribillé aquel libro. Así que de esos 3 libros yo quería emular esas 3 experiencias, obviamente no copiar, pero fueron Ujú, una inspiración para crear este nuevo, ¿verdad? Mi concepto. ujú, Eh, Me di cuenta que utilizaban libros que a mí me gustaban y me atrapaban, utilizaban analogías, ujú. utilizaban historias, y a veces era un poquito retante porque, interesante la pregunta, fíjate, yo creo que nunca me la habían hecho. Ese primer draft, como te dije, fue bien técnico. Y yo Ujú. dije, esto está aburrido. Pues en ese segundo empecé a ponerle historias de mi vida. Y después yo Sí, dije, pero ven acá, es que yo estoy aquí contando vida y pasión, ¿a quién le importa todo esto? las memorias. No, yo dije, pero entonces empecé a abrirme en cosas que a nadie le interesa. Así que fue también ese segundo draft hasta que pude llegar a ese justo punto medio entre Ujú, sí compartir sobre mí, pero que eso que yo estuviera compartiendo aportara al libro. Y claro. entonces también me di cuenta de que yo no quiero que esto sea sobre mí nada más. Obviamente mi historia servía de inspiración, pero buscar también otras historias de otros Ujú, empresarios, en este caso traté de que fueran de Puerto Rico, pues para que la gente viera también que hay ejemplos muy cercanos a ti, porque claro. otra de las cosas que yo me daba cuenta de este tipo de libros en aquella época era que muchas veces eran estos gurús inalcanzables. Ujú, Entonces era como que no, esto es algo que tú te puedes identificar porque hay personas como tú y como yo que lo pueden hacer. Así que fue un proceso, obviamente pasa por un proceso de edición que ahí es que ¿verdad? Se pule, ujú. pero no te diría que fue difícil, pero sí me di el espacio para desarrollar un proceso y no tirar lo primero que había en ese sentido. Claro. Claro. Y una vez uno publica un libro y luego tú has hecho todo un programa de esto, ¿verdad? Y como te caracterizas por ser pionera y sacar adelante cosas nuevas, ¿verdad? De repente desarrollaste todo un modelo de negocio que ayudas a otras personas a precisamente con su libro emprender, ¿verdad? O desarrollar sus negocios desde la industria del conocimiento cuando últimamente, pues cada vez hay, con las facilidades que hay de autopublicación, hay más personas que están cumpliendo ese sueño de publicar su libro. Yo noto que muchos hacen ese proceso de publiqué, hice mi presentación y ya, ya Exacto. salí de eso, lo saqué de mi bucket list. ¿Cómo pueden hacer las personas que quieren escribir un libro, pero que ese libro realmente aporte y continúe en el tiempo, ¿verdad? Que no se quede simplemente en cumplir mi sueño de vida de publicar un libro y ahí está. Bueno, yo creo que yo creo no, tiene que ver con cuál es el propósito que tú tienes para el libro. Y no hay Ujú, nada malo en que tú quieras escribir un libro con el simple hecho de que ese es tu bucket list y ya. Porque ujú, hay muchas personas que lo hacen. De hecho, hay personas que escriben, quiero dejarle el libro a mis nietos, etcétera, etcétera. Y la industria de la publicación en general, editorial, es bien amplia. O sea, y tiene muchísimas nichos, temas, especialidades. Yo trabajo un nicho bien específico que precisamente las personas que van a mi programa se llama Emprende con tu libro. ujú, Las personas que van es porque no necesariamente quieren hacer un libro por hacer un libro, sino es porque quieren utilizar el libro como una base del modelo de negocio del conocimiento. Por lo claro. tanto, cuando se hace ese plan editorial y se está estableciendo ese propósito para crear el libro, Ujú, realmente no es para vender libros. Claro que voy a vender libros, sino que este libro me va a llevar a
crear una metodología que puedo llevar a una suite de productos donde puedo presentar productos en las distintas escalas de valor, ¿verdad? Ese libro lo puedo llevar a eventos, tanto presenciales como virtuales. Esa metodología la llevo a cursos en línea para hacer algo más recurrente, ingresos más recurrentes. Lo puedo llevar a programas grupales donde entonces puedo cobrar un poco más porque tengo una intervención mayor con las personas. Lo puedo llevar a unos programas premium 1-a-1. De hecho, muchas personas quieren, que están en mi programa, quieren despuntar como conferenciantes profesionales y un libro obviamente es bien importante, pero qué interesante cuando tú estás en una conferencia, pero tú tienes otros productos en el back-end donde tú puedes seguir generando ingresos. Así que yo te diría que es concebir la idea pensando en ese propósito y en qué va a pasar con ese libro a largo plazo. Otra cosa es tener mucho cuidado con tratar, ¿verdad? A veces es un poquito difícil dependiendo del tema, de que tu libro sea lo suficientemente genérico en el sentido de que, por ejemplo, no te ates a, y te doy un ejemplo, esto pasa mucho con libros legales, ¿verdad? Temas que pudieran cambiar muchísimo en el tiempo. Claro. Tengo un ejemplo. Que se vuelvan obsoletos. Se vuelvan obsoletos. Claro, hay libros que son para eso. Pero, por ejemplo, cuando tú trabajas una metodología, que es lo que yo enseño a las personas a hacer, esa metodología se puede aplicar a distintos escenarios. Y precisamente eso es lo que es una metodología, una fórmula de pasos o un proceso en el cual pues tú puedas, de hecho, vender para adelante, vender esas licencias. Así que en sí, ya el tipo de libro te da cierta relevancia en el tiempo. Y pues obviamente pues buscar esos libros que sean más clásicos, ¿no? Claro. Pero sí, y pues obviamente tiene que ver con cuánto tú te involucres en el proceso de mantenerlo vivo. Porque como tú muy bien dices, en la práctica se ve que las personas pues lanzan su libro y lo presentan y ese es como que ya logré mi sueño. Yo le digo a mis clientes que ese es el principio. Cuando tú estás lanzando un libro, tú estás empezando el proceso. Ahí es que tú lo estás dando a conocer. Ahora queda de ti todo ese plan que trabajamos desde el día 1, comenzar a convertirte en el líder de ese nicho, el cual se le escribió ese libro. Y entonces eso requiere toda una serie de pasos, una serie de negociaciones, distintos grupos. Muchas veces se te van abriendo las puertas, pero tienes tú que ser intencional en eso. Y por experiencia te he dicho que las personas que han trabajado sus libros de esa manera, pues han tenido éxito. O sea, es inevitable porque ya eso es un plan bien, ¿verdad? Bien intencional. Y de nuevo, todo tiene que ver en el propósito del libro y cómo tú lo vas a trabajar desde el principio. Y esa es la diferencia grande que yo tengo, porque yo no soy una editorial, yo soy una consultora de negocios, por lo tanto yo no desarrollo libros y sé que pues de momento, pues como hay tantos frutos, ¿verdad? Todos esos libros que están allá arriba son frutos de lo que hemos trabajado, pues y la gente muchas veces se va por lo que conoce, pues es inevitable que piensen, pues cuando pensamos en Anita Paniagua, si quieres hacer un libro, habla con ella. Pero a mí me escribe mucha gente que quieren escribir novelas o que quieren escribir libros de poesía o que tal vez... memoria, me imagino. Memoria. Y pues yo le digo, mira, pues ese no es el tipo de libro que yo hago. Y obviamente le explico cómo funciona el programa y le muestro el modelo de negocio. Muchas personas me dicen, ay, qué interesante, yo no había pensado en eso, sí, quiero pasar por el proceso y quiero hacerlo. Pero otras personas me dicen, no, eso no es lo que yo quiero. Claro. O quieren ir por el, ¿verdad? Por la corriente tradicional. Y de nuevo, eso está perfecto. Pero sí, para contestar tu pregunta, número 1, el propósito del libro tiene que tener un plan a largo plazo. Claro. Y el autor tiene que estar dispuesto a llevar ese libro por el camino hacia ese largo plazo. Que en el proceso de hacernos visibles, un libro puede ser esa punta de lanza, ¿verdad? Esa puerta de entrada
a todo lo demás que vas a poder crear como profesional de esta industria del conocimiento en particular. Definitivamente, y es algo que, fíjate, hasta independientemente del libro, el hecho de tú presentarte como autor o autora, ya automáticamente la energía del lugar cambia, porque hay un estatus inmediato. Eso se compara el ser autor, obviamente, en ser una autoridad en el tema. Si tú dices, bueno, esta es la persona que escribió el libro, este tiene que ser el más que sabe del tema. Esa persona sabe. Ese es el gurú, el top, el líder en el tema. Y yo te diría que eso precisamente es lo más peligroso de esto. Y te explico. Porque hoy en día cualquiera puede escribir. Se ha democratizado, muchas industrias se han democratizado. Entonces, si tú desconoces las estrategias correctas para lograr que el libro tenga ciertos resultados, tú puedes pensar que tu libro está perfecto, pero tú te vas a dar cuenta si cuando ese lector, número uno, si llega el lector, ¿qué es? Claro. Número dos, si ese lector recomendó ese libro. Y si tú ves que el mismo libro, cuando tú lo vas moviendo, te va abriendo las puertas hacia estos distintos productos y servicios, por ejemplo, te empiezan a llamar entrevistas para los medios o te dicen, tú das conferencias sobre ese tema, porque entonces ya tú has empacado una metodología. Pero hoy en día tú puedes escribir un libro, bueno, y ahora con ChatGPT más todavía. Puedes escribir un libro y tú lo puedes subir a Amazon y tú, pues a lo mejor la gente pudiera pagar por que le hagan una portada que se vea bonita. Es otra cosa, no necesariamente una portada bonita, es una portada que va a venderle a tu lector. Exactamente. Y que va a llegar hacia ese propósito. Sí, o pueden hacer una portada en Canva también. Exacto. Digo, y si tú sabes hacer una portada en Canva, o sea, no es la flecha, es el indio. Claro, si tú sabes hacer una portada en Canva que tenga las estrategias correctas, tú vas a tener un libro efectivo. Exactamente. Pero la realidad es que hacer un libro es muy especializado. El diseñador de libro no necesariamente, o sea, un diseñador gráfico, por ser diseñador gráfico, no necesariamente es un diseñador que sabe diseñar libros. Exacto. Y estoy hablando más allá de la maquetación. Y puede que haya un diseñador que sea muy buen diseñador, pero si no tiene una estrategia que vaya a la par con ese mercado y ese plan de mercadeo, a lo mejor puede hacer una portada maravillosa, pero no va a generar los resultados porque no está atado a esa estrategia de mercadeo. O sea que es un poquito más complicado porque el libro es un producto, se tiene que ver como un producto comercial, que es algo que se va a vender. Por lo tanto, si las personas simplemente hacen un libro por hacerlo y no tienen el conocimiento, ojo, o sea, si tú sabes hacerlo, tú lo puedes hacer tú. Claro, siempre recomiendo que siempre lo edites profesionalmente porque siempre se puede enriquecer. Y si tú sabes diseñar y hacer una estrategia, perfecto. Pero si no, pudiera hacerte más daño que bien, porque entonces tú estás presentando un libro y tal vez tú tienes una reputación en tu industria y cuando la gente dice, pero ¿y este libro? Pero esta persona no era el más que sabía de esto y me está diciendo aquí unas cosas que no tienen sentido, esto no fluye. Es más, el hecho de que a veces sabemos tanto y queremos demostrar y ser tan prepotentes en lo que estamos escribiendo que no conectamos. Claro. Entonces, si tú no logras conectar con ese lector, el lector no te va a leer, va a soltar el libro. Y el libro que no se recomienda, el libro que ahí murió. Así que por eso para mí es tan importante y justamente mi programa es ese, es si quieres hacer este tipo de libro, de nuevo, hay muchos libros y tienes una meta de poder vivir de tu conocimiento y que ese libro te potencie, pues hay unas estrategias específicas para hacer eso. Exacto. ¿Qué retos tú crees que enfrentan o has visto que enfrentas o enfrentaste tú en tu proceso y tus clientes y alumnas en sus procesos al momento de hacerse visibles con su libro, ¿verdad? De darse a conocer con sus libros?
Bueno, el primer reto está en uno mismo, ¿verdad? En no atreverse a hacerlo. Hoy en día es que no hay excusa, porque es que no necesitas, o sea, no necesitan, mira esto, tú prendes la cámara, obviamente si tú sabes lo que tienes que decir, Claro. Y tienes una estrategia, de nuevo volvemos a ChatGPT, que te puede decir, mira, prepárame un plan de contenido que tengo que decir, etcétera. O sea que yo te diría que en términos de barreras eh, de darnos a conocer, no hay excusa, porque están demasiado accesibles. Yo creo Las que herramientas están. es el uno hacerlo, el accionar, el uno moverse, confiar en el conocimiento de uno. A veces uno está muy pendiente a lo que el otro va a pensar, especialmente, mira, me pasa mucho. La mayoría de los libros de mis clientes se le escriben para sus posibles clientes o para sus clientes. Claro, tengo también autores que le escriben para sus colegas, pero me pasa mucho que mientras están en el proceso están con la luz así en la cabeza de que hay que ir a mis colegas. Muchas veces yo le digo, pero tus colegas son tus lectores. Porque si tus colegas no son tus lectores, no tienes por qué preocuparte de que tus colegas digan, porque tú le vas a ir a los clientes, ¿verdad? Directo. Y mira qué interesante que es que nos falla. Al final, cuando sale el libro, aunque no es para los colegas, esa preocupación que tienen, justamente los colegas son los primeros que apoyan el libro, porque entonces encuentran una herramienta útil en lo que esta persona hizo por su industria. Así que muchas veces esa mentalidad, esas creencias que tenemos, también esa necesidad de validación constante. Muchas personas no se atreven porque entienden que, ay, todavía yo no tengo la suficiente experiencia o yo no tengo la suficiente visibilidad. O sea, si no empiezas, no la vas a tener nunca. Claro, exacto. Que quieren tener unas circunstancias que todavía no has creado y que entonces si esperas a que te caigan del cielo jamás lo vas a hacer. Claro. Así que yo te diría que esa es una de las barreras más grandes, están ¿verdad? en cómo te ves. ¿Cómo podemos trabajar con eso? Y te lo estoy diciendo porque yo también he sido víctima de eso. Hay que estar todo el tiempo uno consciente por qué yo hago esto y para quién yo hago esto. Cuando tú te sales de ti mismo o ti misma y te das cuenta de que esto tú lo haces para impactar a otras personas y que hay personas esperando por esto, porque qué bueno que te tomaste el tiempo de, independientemente de en el nivel que tú estés, si tú estás en un nivel básico, van a haber personas que quieren el nivel básico. Si tú estás en un nivel intermedio, van a haber personas que quieren el nivel intermedio. Y tú sentirte con la seguridad de que lo que tú le estás ofreciendo tiene valor para alguien. Cuando tú te pones ese chip, es cuestión de arrancar. Y me ha pasado que a la que prenden la primera vez la cámara, no hay quien los pare. Sí, es cuestión de ese empujoncito. Claro que sí. Qué bien. Sí, me viene a la mente uno de los libros que salieron de tu programa y es el primer libro de Verónica Vilés. Ajá. Que me pareció interesantísimo todo su proceso porque ella tuvo un cambio radical de carrera incluso, y cómo ha explotado y se ha convertido en el fenómeno que es en el mundo del e-commerce, ¿no? Exacto. Pensando en ella, ¿verdad? Y en muchas otras clientas que has tenido o que han pasado por el programa de Emprende con tu libro, ¿qué recomendaciones tú les das o les podrías dar a estas mujeres que quieren darse a conocer y que están considerando quizás que un libro pueda ser esa puerta de entrada, ¿verdad? Para darse a conocer y para posicionarse como líderes en sus industrias? Pues mira, qué bueno que me das ese ejemplo, porque el éxito que ella ha tenido es porque ella ha movido su proyecto. O sea, no ha sido que ella se ha sentado ahí y esperar a que las cosas pasen. Claro. Y ha tenido un hambre muy grande de que las cosas sucedan. Y ha buscado todas las herramientas posibles para que eso suceda. Claro, hay
hay sus excepciones y hay sus reglas. Pero la realidad es que a veces miramos, y es interesante porque a veces miramos personas que han sido exitosos, pero entonces no miremos el éxito, sino miremos el camino y el proceso. Esa es como esa pregunta que tú me haces, se me parece mucho a la que me dicen, ¿y cuánto yo puedo vender mi libro? O perdóname, ¿cuántos libros puedo vender? ¿O cuántos libros se venden? Y yo le digo, ¿cuántos libros vas a vender tú? Claro. Porque en comparación con quién, tú me estás diciendo cuántos libros se venden. Porque si tú tienes una plataforma en el cual vas a hacer que los libros se vendan, los libros se van a vender. Yo garantizo que cuando mis libros se ponen frente al lector correcto, se van a enamorar de ellos. Queda del autor ponerlo frente a la persona correcta. Y esto es un trabajo de día a día. Es un trabajo de seguir creciendo y conocer a tu lector, de seguir buscando las oportunidades. Todos los clientes míos, tanto Verónica como yo te diría, todos los que han tenido éxito, vas a entrar y vas a ver que ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Exactamente. Están yendo a conferencias, están presentando sus productos, se están haciendo visibles, se están convirtiendo en portavoces, porque el libro no camina solo, tiene patitas, lo tienes que llevar tú y de nuevo, lo que tú quieras lograr con tu libro y con tu negocio, lo creas tú. Así mismo. Sí, que en realidad a veces pensamos, bueno, ya yo hice mi parte, ahora que llegue, que lleguen los resultados, pero no, eso es como tú bien decías anteriormente, eso es solo la primera parte y es cuestión de ir moviéndolo y la visibilidad es un acto continuo e intencional. Eso es así. Y créeme, se abren puertas, pero tienes que seguir caminando, caminándolo. A la que tú dejes de hacer nada, ahí quedó. Claro. Y de nuevo, el mejor libro del mundo. Es más, muchos libros que no son buenos rompen barreras porque la persona los ha sabido mercadear. Y posiblemente, pues, ese libro, pues, por la fama XY, pues se vende, ¿verdad? Que logre otras cosas, pues no sé. Pero la realidad es que a veces ese libro, que tú puedes tener un libro excelentísimo, pero si no haces tu trabajo de moverlo y llevarlo donde lo tienes que llevar, es invisible para el resto de la gente. Así que tienes que tú hacer tu trabajo de hacerlo visible. Excelente. Pues Anita, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y conversar sobre cómo pues, los libros pueden ser esa puerta de entrada para hacernos más visibles, particularmente aquellas que quieran desarrollar, ¿verdad?, sus negocios desde la industria del conocimiento. ¿Cómo pueden encontrarte quienes quieran conocer más sobre tu trabajo y los proyectos que estás realizando? Pues mira, a mí me consigues por mi nombre en todas las redes sociales, Anita Paniagua. Puedes entrar a mi página anitapaniagua.com y tengo un mini curso gratis que si alguna persona quiere saber cómo es que funciona esto del negocio, se llama el mini curso El Libro Emprendedor. Ahí yo te explico cuáles son las posibilidades, te doy muchísima idea, porque el primer paso es tener esa claridad. Así es que puedes entrar a mi página anitapaniagua.com y ahí puedes entrar al mini curso gratis y comenzar ese camino. O si a lo mejor nunca habías pensado en eso, date la oportunidad y mira a ver si eso está ahí para ti. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente y seguiremos conversando y haciendo más, confabulando con más cositas por ahí. Claro que sí, agradecida. Bueno, espero que esta conversación te haya dejado tan inspirada como a mí. Aquí ando yo dándole forma a ese libro que quiero escribir para ti. Mientras tanto, si tú también quieres usar tu conocimiento y ofrecer tus servicios como tu modelo de negocio, pero estás en una etapa inicial en la que realmente no sabes ponerle un precio a tus servicios o ni siquiera cómo llegar a esos clientes que van a querer pagarte, tengo una solución para ti. Si estás escuchando este episodio en tiempo real, hoy es lunes 30 de septiembre de 2024. Este sábado
este próximo sábado, dentro de 6 días, este sábado 5 de octubre ofreceré el taller presencial Fórmula Perfecta para tu negocio de servicios, donde estaré junto con Doris Mabel Pérez de Ponte Pa' Tu Número y te compartiremos las estrategias y acciones que tomamos para crear y crecer nuestros negocios. Entra a formulaperfectapr.com y regístrate, que los espacios son limitados y se están acabando. Es este sábado 5 de octubre presencial en San Juan. Si tienes duda, escríbenos por Instagram, pero entra a formulaperfectapr.com. Si este episodio te gustó, solo te pido una cosa: compártelo con esa amiga que piensas que le puede interesar también y sigamos creciendo esta comunidad de mujeres maravillas. Te espero la semana que viene para las lecciones aprendidas con Anita Paniagua. Y te recuerdo que Hola Podcast es una producción de Podcasteras Media. Te ayudamos a crecer tu negocio con el poder de tu voz.